Consejeros de participación ciudadana vinculados a la mayoría correísta y social cristiana son salvados del juicio político en la Asamblea. Los primeros 15 días del estado de excepción dan resultados, según el presidente Guillermo Lasso. Anuncia una compra de implementos para la policía. El recién posesionado procurador Juan Carlos Larrea asegura que la lucha contra la corrupción será uno de sus objetivos. Luego de 3 años fue actualizado el cuadro básico de medicinas. Se incluye algunos tratamientos para enfermedades raras y catastróficas. Polonia en alerta máxima por la explosión de misiles rusos en su frontera con Ucrania. El ataque dejó 2 ciudadanos polacos muertos. Con diferentes eventos artísticos se conmemoró los 100 años de la matanza obrera del 15 de noviembre de 1922. Buenas noches, televidentes amigos. Les informamos que la Asamblea Nacional decidió que solo enjuiciará políticamente a 4 de los 7 consejeros de participación ciudadana. El presidente del Legislativo convocó de inmediato para el día viernes a la sesión del juicio. Desde el oficialismo se cuestiona la cercanía de los consejeros salvados con UNES y el Partido Social Cristiano. Patricio Díaz nos informa. El presidente de la Asamblea no aceptó el informe de la Comisión de Fiscalización por extemporáneo y eso permitió además que el ponente no sea ni el presidente de la mesa, hoy sancionado, ni la vicepresidenta. Entonces, la palabra se la dio a una de las interpelantes, parte de la mayoría, y que estuvo en permanentes conversaciones previas con el propio presidente y sus aliados de UNES, entre otros. He presentado una moción para continuar con el juicio político contra los 4 consejeros. Aquí no nos pueden venir a lavar el cerebro indicando que solamente justificó el incumplimiento de funciones en contra de 4 consejeros y pretender liberar de responsabilidad a 3 consejeros adicionales. Los que somos Pachacutic hoy, la disposición es que se vayan todos. Y así se resolvió en la bancada. Todos. Nada de partes. Pero no. La propia moción de Pazmiño proponía que se archive el juicio que incluía al resto de consejeros. Con eso, no había opción para que todos sean enjuiciados. Y en la votación, UNES, el Partido Social Cristiano, parte de Izquierda Democrática y Pachacutic dieron 84 votos. El juicio va entonces contra Hernán Ulloa, presidente del Consejo, y los consejeros Ibede Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo, la actual mayoría. Primero porque, como le digo, habían 2 juicios con 2 causales distintas. Durante el juicio contra los 7, sus causales quedaron realmente en entredicho. Lo único que va a pasar es que ese Consejo de Participación Ciudadana estará con personas más probas y que han sido electos por el pueblo ecuatoriano. Gracias. No tengan miedo. Pero se salvan del juicio político Sofía Almeida, Juan Dávalos y David Rosero. Almeida es sobrina del social cristiano Luis Almeida. Dávalos reconoce su simpatía por el expresidente Correa y David Rosero cercano a la Unidad Popular. Ellos son quienes formaban antes la mayoría en el Consejo y hoy cuestionan, por ejemplo, el cómo se iba a designar al Contralor. Con que uno de los 4 nuevos que ingresan asuma una postura similar, van a tener nuevamente mayoría y con eso tratar de tomar los diferentes espacios de poder. Y aunque el presidente de la Asamblea tenía 5 días para convocar al juicio, no tardó más de 1:30 y llamó a los legisladores para el viernes a sesionar y definir allí la censura o no de los 4 consejeros de participación ciudadana. La Asamblea Nacional posesionó este martes al nuevo Procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea, después de varias semanas de haber sido designado. El funcionario anunció que uno de sus ejes será la lucha contra la corrupción, además de que el Estado tenga la mejor defensa posible. Es el nuevo defensor del Estado. Juan Carlos Larrea fue posesionado como Procurador General por la Asamblea Nacional. Ocurre después de casi un mes de haber sido designado por el Consejo de Participación Ciudadana. Incluso hubo una convocatoria al Pleno la semana pasada que el presidente de la función suspendió. De todas formas,
Larrea anuncia sus intenciones. Me comprometo, además, a ejercer este cargo con ética intachable, con transparencia y con la convicción que requiere defender los intereses públicos y ejercer el control de legalidad de actos y contratos. En la Asamblea, el legislador Ricardo Vanegas pidió un informe a Contraloría por un supuesto conflicto de intereses. Señaló que tendría acciones en un banco del país. Larrea lo niega. Yo no tengo ninguna acción en el sistema bancario ecuatoriano. La única acción que tenía en el Banco de Guayaquil la he transferido en días anteriores a través de la Bolsa de Valores. El nuevo procurador prefirió no adelantar criterios sobre los casos que a nombre del Estado le tocará enfrentar. Incluso se le consultó sobre las acciones que tomaría en el caso Singue, pero anticipa que primero y de inmediato mantendrá reuniones para tener toda la información sobre los diferentes temas. Acabo de posesionarme y que en este momento pues vamos a comenzar a trabajar de inmediato en la revisión minuciosa y prolija de ese caso y de los demás casos de trascendencia. Es uno de los ejes temáticos de esta Procuraduría, justamente la lucha contra la corrupción y la realización de iniciativas para recuperar los activos derivados de la corrupción. La semana pasada renunció el procurador Íñigo Salvador a la espera de su reemplazo. Estuvo al frente hasta hoy el funcionario subrogante. Varios miembros del denominado Grupo Parlamentario Anticorrupción pidieron la vinculación de varias personas al proceso de cohecho judicial relacionado con Petroecuador y su exgerente de Comercio Internacional, Nilsen Arias. Entre ellos, Francisco Acosta Coloma, asambleísta alterno de Pierina Correa, legisladora de UNES. Fabiola Santana con la información. Desde inicios de este mes, la Fiscalía ha investigado una supuesta trama de corrupción en Petroecuador, encabezada por el exgerente de Comercio Internacional, Nilsen Arias. 7 personas son procesadas por el delito de cohecho. Sin embargo, el Frente Parlamentario Anticorrupción considera que debe vincularse a otro grupo, entre ellos al exministro de Energía y actual legislador alterno de Pierina Correa de la Revolución Ciudadana. La denuncia fue presentada este martes. Francisco Acosta es asambleísta alterno. Según datos que tenemos, pues a él también se le ha incluido en esta trama de corrupción. Aparentemente ha recibido también dinero en el caso Petrochina. Según los asambleístas, la información se desprende de la comparecencia del exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuseli, en la Comisión de Fiscalización, además del Departamento de Justicia de Estados Unidos y medios de comunicación. Sobre el alterno de Correa hay algo grave, asegura Fernando Villavicencio. Que una de las empresas de Francisco Acosta Coloma fue gerenciada por Nilsen Arias Sandoval hasta el año 2008. ¿Qué significa esto? Que el correísmo conocía muy bien a Nilsen Arias Sandoval. Según la justicia norteamericana, Arias habría recibido coimas a través de Antonio Peré y la empresa Gumbor por contratos de preventa petrolera con China, que según Pareja Yanuseli dejó un perjuicio de $5.000 millones al Estado ecuatoriano. Ojalá a través de esta información puedan venir allanamientos, órdenes de prisión. Lo que el Ecuador está esperando, que alguien responda y cumpla una pena por el daño ocasionado a los ecuatorianos. Esto sobre el caso Petrochina. Sobre el campo Auca, la Comisión de Fiscalización emitirá su informe la próxima semana. No obtuvimos respuesta de Francisco Acosta Coloma y Pierina Correa. Los comunicadores de la parlamentaria informaron que ella está fuera del país. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, responde a los señalamientos en su contra por supuestamente formar parte de un acuerdo con el correísmo. Explica las últimas fotos y videos en los que se le ha involucrado y dice que es evidente que le hacen seguimientos. Jacqueline Rodas con la entrevista. Desde el pasado jueves, cuando este tribunal de la Corte Nacional de Justicia anuló la condena de Jorge Glass en el caso Singue, se reactivaron las críticas a su presidente Iván Saquicela por un supuesto acuerdo con el correísmo. Así responde él. Yo fui el juez que fui parte del tribunal del caso Sobornos que condenó al expresidente Correa. Sectores políticos me han dicho influjo psíquico cuando condené. Y ahora los contrarios me dicen una situación paradójica. ¿Qué demuestra eso?
la independencia y la imparcialidad. Uno de sus mayores críticos ha sido el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, a quien la Asamblea no levantó la inmunidad pedida por la jueza de la Corte Nacional, Mercedes Caicedo, tras una denuncia presentada por el legislador correísta Ronnie Aliaga. Ha habido varios casos de asambleístas en distintas épocas en donde se ha actuado exactamente de la misma manera. Es decir, que el juez que conoce la causa debe solicitar a la Asamblea Nacional. Villavicencio además ha publicado o replicado videos y fotos, como esta de Saquicela con Javier Muñoz, vocal del Consejo de la Judicatura. Yo estaba con mi hija y con un sobrino. Estamos almorzando en un restaurante de Cumbayá. Al salir fuimos a tomar un helado, caminando en el parque, y tuve un encuentro con varias personas con las que saludamos. Saquicela también dice que es falso este video de una supuesta reunión con un sentenciado del caso Sobornos. Falso de falsedad absoluta. Y explica otro video del 4 de octubre cuando se lo vio ingresar al domicilio de su familiar y presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, minutos después de la llegada del asambleísta socialcristiano Esteban Torres. Hay muchas oportunidades en las que yo converso con diferentes funcionarios y autoridades del país, de modo tal que no existe absolutamente nada irregular. Sobre todas estas publicaciones, el presidente de la Corte dice que es evidente que lo están siguiendo. Yo creo que es una conducta que viola la ley, incluso la afectación a mi privacidad y a niñas menores de edad, que son mis 2 hijas. Cree que hay una campaña de desprestigio en su contra para no nombrar al presidente del Consejo de la Judicatura, quien debe salir de la terna que él envió y que sigue en trámite. El presidente de la República, Guillermo Lasso, considera que los resultados de los primeros días del estado de excepción son positivos. Indicó que se está adquiriendo lo necesario para que la policía pueda combatir al crimen organizado. Guillermo Lasso visitó las unidades tácticas de la Policía Nacional luego de designar a Hernán Pérez Luz como nuevo embajador del Ecuador ante la Organización de Naciones Unidas. Hernán Pérez Luz fue designado como embajador permanente del Ecuador ante la Organización de Naciones Unidas. En una ceremonia que se desarrolló en la gobernación del Guayas, el presidente de la República oficializó el nombramiento. En la historia del Ecuador, eres el 4º embajador ante Naciones Unidas que asume también el rol de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hernán Pérez es abogado, experto en derecho constitucional. Ha participado en negociaciones diplomáticas en representación del Ecuador. Este nuevo reto para él empezará a finales de mes en Nueva York. ¿Hay una ruta de trabajo quizás? ¿Ya? Vamos a definirla con el apoyo obviamente de la Cancillería Nacional. ¿Y hay ejes? ¿Cuáles son los ejes? Los ejes básicamente es la paz y la seguridad. En la tarde, el primer mandatario se dirigió hacia las instalaciones del Grupo de Intervención y Rescate, donde agradeció a las unidades por su sacrificio y esfuerzo en la lucha contra el narcoterrorismo y ratificó su compromiso y apoyo a la institución. Estamos adquiriendo camiones antimotines blindados, camionetas blindadas antimotines. Estamos comprando por ahora 60,000 chalecos nuevos que espero lleguen en el primer trimestre del próximo año, y también armas y municiones suficientes para que puedan actuar, las puedan utilizar para proteger a los ciudadanos de bien y enfrentarse a los delincuentes, a los narcotraficantes. El presidente también se refirió a las acciones emprendidas en las provincias donde rige el estado de excepción. Dijo estar satisfecho porque los resultados son positivos. Porque ha bajado el número de muertes violentas, porque han bajado el número de episodios de robos y actos delincuenciales, y porque en los centros de detención a nivel nacional, por ahora, existe paz y tranquilidad. Agregó que el próximo año se incorporarán 10,000 nuevos policías a la fuerza, de un total de 30,000 que se van a sumar hasta el término de su mandato. Ecuador firma un convenio con Estados Unidos para rastrear la ruta que usan los criminales en el traslado y acopio de armas, municiones y explosivos. Con este acuerdo, los policías seleccionados podrán adquirir información de la región sobre dónde operan las narcomafias vinculadas al terrorismo.
Melin Ochoa con la información. Tras la firma del convenio entre Ecuador y Estados Unidos, nuestro país tiene acceso a una base de datos con información privilegiada sobre los lugares donde opera el crimen organizado en la región. El ministro del Interior, Juan Zapata, dice que se trata de una cooperación internacional para combatir el tráfico de armas, municiones y explosivos. Pero sobre todo, en dónde fue fabricada un arma, de dónde proviene una munición, dónde está operando, dónde está siendo utilizada. Y eso es lo que hoy, de acuerdo a las coyunturas, nosotros necesitamos. Es decir, que los agentes ecuatorianos desde ya pueden acceder a un sistema electrónico de rastreo de armamento y explosivos para además identificar nexos criminales entre organizaciones locales con narcomafias que operan en otras naciones. Empezaremos a elaborar con la información que nos puedan dar para la resolución de casos en crimen organizado, terrorismo, armas e inclusive el tema de alcohol y de tabacos. Carolina Andrade es experta en temas de inteligencia y seguridad y dice que incluso de aprobarse la pregunta de la consulta popular relacionada a la extradición de ecuatorianos, este acuerdo facilitaría las investigaciones. Eso va a permitir fortalecer las investigaciones criminales desde una visión transnacional y lo que puede en su momento determinar, dar mayor argumentación para que pueda procederse a la extradición de las personas involucradas. Parte del acuerdo incluye la capacitación de Estados Unidos a agentes ecuatorianos en temas relacionados al uso y manipulación de explosivos. Y a continuación, Alejandra Proaño nos tiene un contacto directo con Qatar, la sede mundial del fútbol. Alejandra, ¿qué nos cuentas? Gracias, Alfonso. Para actualizarnos sobre las novedades de nuestra selección ante este mundial que está a pocos días de empezar, nos enlazamos directamente con nuestro enviado especial en Qatar. Teo Pauso está con nosotros y nos tiene detalles de la tricolor. Hola Teo, te escuchamos. ¿Qué tal, Alejandra? Qué gusto saludar contigo, amigos, amigas. Qué placer acompañarlos acá desde Doha. En Qatar nos encontramos en una de las avenidas más importantes que conduce a una de las residencias del Emir acá en este país. Y sí, por supuesto, tenemos que hablarles de una de las figuras de la selección ecuatoriana de fútbol, el joven Moisés Caicedo, que quiere unir al país y por ello escribió a través de sus redes sociales un mensaje muy importante. Lo hizo a través de Twitter y nosotros vamos a dar a conocer lo que redactó el joven mediocampista de la selección nacional. Desde muy niño soñaba con jugar un mundial y ahora es una realidad. Gracias, mi Dios. Es un honor representar a mi país. Tengan la plena certeza que pondré todo mi esfuerzo en la cancha. De ahora en adelante todos somos un equipo. Vamos, mi Ecuador. Pero además les tenemos que contar que la tricolor ya se encuentra en territorio catarí. Arribó en horas de la tarde, por supuesto, proveniente desde España, donde estaba concentrada la selección y lo hizo con todos sus integrantes, también con el cuerpo técnico, y de esta forma el plantel queda concentrado para lo que será el partido del próximo domingo, histórico por cierto ante Qatar, compromiso inaugural de una Copa del Mundo. Nosotros les vamos a tener más detalles del arribo de nuestra tricolor en el segmento mundialista que tiene Televistazo y Ecuavisa. Vamos a continuar con más, regresamos a Ecuador, nos reencontramos en breve. Buenas noches. Gracias, Teo. Tendremos más información de la llegada de Ecuador en nuestro segmento Sí se puede. Y ahora vamos a una pausa. Más adelante en Televistazo surgen alertas porque 2 misiles de Rusia cayeron en territorio de Polonia durante un ataque a Ucrania. Les contaremos lo que ocurre. Y hay más información para ustedes. Hay preocupación en el sector del taxismo, pues a pocos días de la migración a la facturación electrónica, aseguran que aún no cuentan con herramientas para este cambio, ni han sido informados debidamente. No hay socialización, dicen. Carla Delgado dice que este grupo está obligado a emitir facturas a partir de $4. Veamos. Hola. Hasta el 29 de noviembre los contribuyentes tendrán plazo para migrar a la facturación electrónica, lo que preocupa al gremio del taxismo, que señala que hay desconocimiento del tema. Solicitaremos
que se pida a su vez al Servicio de Rentas Internas que se dé un plazo. Sí necesitamos conocer más para que los compañeros no tengan inconvenientes y después sean sujetos de sanciones, porque de acuerdo a la información que teníamos es de que la sanción va desde 30 a $1,500. Incluso hay cierta resistencia. Indican que por ahora la mayoría no está en condiciones para adquirir otro tipo de taxímetro que se acople a este cambio. Hay muchos compañeros, en mi caso, que no tenemos las posibilidades económicas para poder cambiar de taxímetros. Estamos hablando de unos $500, $600 un taxímetro. Según lo estipuló el Servicio de Rentas Internas de SRI, la entrega del comprobante para carreras mayores a $4 es obligatoria. Si es menor, solo se entregará si el cliente lo solicita. Pero no solo es la preocupación en Quito, también en Guayaquil. El taxímetro electrónico que tiene que entrar en funcionamiento hasta este momento, el reglamento para este efecto no hay todavía o no lo han aprobado todavía a través de la Agencia Nacional de Tránsito para que se pueda operar con la firma electrónica y también con la facturación electrónica. Es decir, esta herramienta nos falta a nosotros, que es el taxímetro digital. El director del Servicio de Rentas Internas de SRI explicó que al momento se mantienen conversaciones con la Agencia Nacional de Tránsito para que los transportistas puedan implementar un sistema que les permita integrarse. Hasta que eso ocurra, tendrán esta opción. Todos los contribuyentes que tengan facturas físicas disponibles podrán seguir usándolas y serán válidas hasta su caducidad. En el país existe 1.2 millones de contribuyentes. Esperan que esta semana migren a este sistema unos 800,000 más. Y mañana llegará a la capital de la República la subsecretaria de Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland. La funcionaria estadounidense se reunirá con el presidente Guillermo Lasso y con el canciller Juan Carlos Holguín, con quien tratará el acuerdo de cielos abiertos que permite la expansión de vuelos de pasajeros y de carga entre Ecuador y Estados Unidos. La visita también busca fortalecer lazos sobre gobernanza, seguridad, derechos humanos y migración. Tenemos otros temas. A partir de hoy ingresan más fármacos en el cuadro básico nacional, lo que permitirá agilidad en la adquisición de los medicamentos. Buena noticia para los pacientes. Carla Delgado nos amplía. 30 medicamentos se sumarán al cuadro básico a partir de hoy. Entre estas, medicinas que permitirán ampliar los tratamientos para las principales enfermedades. 14 de esos medicamentos son medicamentos oncológicos o inmunosupresores y 5 de ellos son factores de coagulación, incluyendo medicamentos novedosos para el tratamiento de la hemofilia. Es decir, se ha enfocado este cuadro en medicamentos para enfermedades catastróficas. El objetivo principal de incluir a más fármacos en esta lista es para importarlos de forma directa, lo que evita los procesos extensos que inciden directamente en los tratamientos de los pacientes más vulnerables. Esta revisión de la 11ª revisión del cuadro nacional de medicamentos nos ayudará a beneficiar a un mayor número de pacientes y sobre todo el objetivo principal, beneficiar a los olvidados de siempre, a los que menos tienen. Se espera que a partir de 2023 la calificación para estas actualizaciones ocurran cada 3 meses. El último cuadro nacional de medicamentos básicos tomó 5 años. En 5 años hay muchos medicamentos que ingresan al arsenal terapéutico, que pueden salvar vidas. Este trabajo duró aproximadamente 18 meses, en el que tuvieron alrededor de 223 solicitudes. Los expertos hacen un llamado a los ciudadanos a seguir con las medidas de bioseguridad ante la circulación del nuevo sublinaje de Omicron en el país. La subvariante de COVID-19 se propaga con mayor rapidez. ¿Cuál es su impacto en Ecuador? Bessie Granja nos informa. Durante las últimas semanas, el nuevo sublinaje de Omicron aumentó su prevalencia en Europa y Estados Unidos. Una vez que fue detectada en Ecuador, la investigación se ha centrado en cómo la naturaleza del virus logra permear la inmunidad en la población infantil.
Fernando Espinosa, director del Centro de Investigaciones de la Universidad Espíritu Santo, lo explica. Al ser esta una mutación que le permite ligarse más fácilmente, entonces los niños se contagian y los menores de 50, de 60 o los adolescentes que antes no se enfermaban empiezan a contagiarse actualmente. ¿Y el impacto en la salud cuál es? El impacto en la salud sigue siendo peligroso. A mí me preocupa cada vez que se contagia, usted va aumentando las posibilidades de este long COVID, o sea, un largo COVID que sí puede tener problemas pulmonares y problemas cardíacos. En Guayaquil, la tendencia de contagios de COVID-19 se mantiene. Al menos eso ocurre en el Hospital Bicentenario, donde se captan entre 1 y 2 casos diarios, que se suman a otros cuadros respiratorios como la influenza. Y nosotros hemos visto que los cuadros que acuden aquí al hospital, ninguno se complica, todos obedecen a la misma sintomatología. Ambos especialistas consideran que las medidas de bioseguridad deben mantenerse en ciertos espacios, más aún con la proximidad de fiestas de Navidad y fin de año. Desde ahora, toda factura emitida desde $50 deberá tener obligatoriamente los datos del contribuyente. Es decir, ya no se puede hacer facturas para consumidor final. Ahora todo va con nombres. Este es uno de los cambios tras la aprobación de un reglamento por parte del gobierno. Byron Andino nos cuenta qué otros cambios habrá. Hace más de una semana está en vigencia el reglamento a la Ley de Desarrollo Económico, el cual conlleva cambios en el ámbito tributario e inversiones en el país. Por ejemplo, antes era obligatorio emitir facturas con datos desde $200. Ahora la base bajó. Y mayor o igual a $50 tiene necesariamente por obligación, sin escapatoria, tener los datos del contribuyente, ¿no? El gobierno explica que en primer punto se plantea fortalecer los controles para reducir la evasión tributaria. Esperan al menos obtener $300 millones el próximo año con esas acciones. También incluyen facilidades internas para las empresas. Se aumentó a 90 días el plazo para pagar el IVA al Estado. Preservamos la liquidez dentro del sector productivo, donde es más requerido, donde es más necesitado, que es en el sector de las micro, pequeñas y medianas compañías, lo cual esperamos que tenga un gran impacto en la reactivación de la economía. El ministro de Producción explica que este año Ecuador recibió $900 millones en inversiones. Indica que otro objetivo del reglamento es simplificar los procedimientos para que lleguen más recursos. Lo que hace es facilitar el proceso de atracción de inversiones, facilitar el proceso para que empresas ecuatorianas puedan acceder a incentivos tributarios. Las autoridades afirman que el gobierno espera mantener estabilidad macroeconómica para bajar el indicador riesgo país, pues apuntan a que haya más inversión extranjera. Ecuavisa da paso a la cadena dispuesta por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Queridos amigos, el ejercicio del poder exige firmeza, pero también tolerancia y respeto. Hoy celebramos la entrada en vigor de una nueva ley de comunicación que protege nuestra libertad de expresión. A primera vista, esta noticia parecería que guarda poca relación con la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Sin embargo, la realidad es que esta ley es pieza fundamental del Ecuador de paz que estamos construyendo. Para entender por qué, basta solamente con ver quiénes se oponían más radicalmente a esta ley. Si algo ha quedado claro en los últimos días es que la línea divisoria en el horizonte político ya no lo marcan las ideas tradicionales. Hoy, en un lado del mapa político, están claramente ubicados quienes buscan favorecer al crimen.
Del otro lado nos encontramos quienes estamos a favor de la democracia, a favor del pueblo, pero no basta con que sepamos eso. Todo lo anterior debe de ser repetido, investigado y libremente difundido. Por eso es tan importante que esta ley de comunicación llegue en este preciso momento, cuando más debemos proteger nuestra libertad para desenmascarar a los narcopolíticos. Y es que en medio de esta batalla hay un arma que será crucial. Me refiero a la fuerza moral de una opinión pública libre, cuya voz debe retumbar con tal potencia que hasta el más insolente desestabilizador, vencido por la vergüenza y el escarnio, se vea obligado a renunciar a sus oscuros deseos, tal como sucedió en días recientes. Hoy decimos claramente que no queremos una sociedad en la que los medios operen bajo amenazas, que no queremos una sociedad donde los contenidos de medios sean influenciados o controlados por políticos, y mucho menos por los narcopolíticos. Queremos una sociedad libre para pensar y expresarse, porque mientras la palabra sea libre, habrá democracia. Mientras la palabra sea libre, vivirá la esperanza en el Ecuador. Los últimos días también han demostrado que, así como hay cierta prensa que se regodea en su responsabilidad y exceso, hay también otro sector, la prensa seria y formal, dispuesta a exigir. Una cadena dispuesta por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Tenemos más noticias para ustedes. Germán Cáceres, el principal sospechoso de cometer el femicidio de María Belén Bernal, fue destituido de la Policía Nacional junto a otros 4 oficiales. Fabiola Santana nos informa, además, que hay uniformados que fueron ratificados en el cargo. Veamos. Luego de 2 meses de la desaparición y femicidio de María Belén Bernal en la Escuela Superior de Policía, el teniente Germán Cáceres fue destituido de la Policía Nacional. Uno de los primeros en reaccionar fue el ministro del Interior. A mí me alegra mucho que este ciudadano ya se le tenga que decir ex policía Cáceres. Ya no tiene nada que ver con la institución policial, al contrario, nosotros seguimos en el mismo objetivo, no hemos bajado 1 centímetro los esfuerzos de búsqueda. Además de Cáceres, 12 policías que también enfrentan procesos disciplinarios son notificados oralmente con la resolución. De momento han sido dados de baja el teniente coronel Freddy Jara, quien en ese entonces era director subrogante de la Escuela Superior de Policía, el capitán David Andrade, jefe de control, el teniente Julio Pillajo, oficial de semana, y la subteniente Elizabeth Guachámbala. Mientras que fueron absueltos el subteniente Sebastián Camacho, el sargento segundo Héctor Toaquiza y el cabo segundo Alexander Uchiña. La madre de Bernal no está de acuerdo con estas últimas resoluciones. Esta es otra estrategia de la Policía Nacional. ¿Qué les han dicho? Para que ustedes se defiendan fuera de la institución, porque nosotros queremos prevalecer la imagen institucional. Aquí en el Rancho San Vicente continúa la lectura de las 5 resoluciones pendientes. Luego de ello, el Ministerio del Interior elaborará un informe para, de acuerdo a ello, pronunciarse. El informe estaría listo este jueves y mientras el Ministerio del Interior prepara un paquete legal para enviar a la Asamblea Nacional y agilizar estos procesos disciplinarios, la familia de la víctima prepara un nuevo plantón este miércoles en los exteriores de la Fiscalía. Un funcionario público es detenido con 16 barras explosivas de uso militar en el cantón Durán, provincia del Guayas. El ciudadano es parte del Cuerpo de Vigilancia Aduanera. Un segundo sujeto también fue aprehendido.
Melin Ochoa nos informa que ahora investigan si estos explosivos guardan relación con los atentados contra la policía. La persecución policial comenzó en Guayaquil, pero en Durán la policía logró detener a este hombre de 49 años. Dentro del carro que manejaba, según los agentes, estaban los explosivos. Otro sujeto de 32 años también fue capturado en un segundo vehículo. Se logró la aprehensión de 2 vehículos, 20 kilos de material explosivo C4, 20 cápsulas fulminantes y 20 mechas. Según información de agentes especializados de la policía, se trata de un explosivo con un gran poder destructivo. La onda expansiva de tan solo una de estas barras es de 25 metros a la redonda. Los kilos de explosivos son 21 kilos de material C4, que quiero que ustedes conozcan que esto es de uso militar de alto poder y que inclusive son utilizados para demoliciones militares. Tenemos que generar la trazabilidad si de estos eventos están relacionados con lo que nosotros vivimos el 1 y el 3 de noviembre. El carro donde estaban los explosivos era manejado por un funcionario público. Se trata de un agente de vigilancia aduanera en servicio activo. Prestaba servicios en el cuerpo de vigilancia aduanera hace 27 años. Se encontraba desempeñando funciones en el distrito de Guayaquil, apoyando actividades de control en la zona de carga aérea. En lo que va del año, en Ecuador se han decomisado más de 80.300 explosivos, la mayor cantidad en las ciudades de Guayaquil, Durán y las provincias de Azuay, El Oro, Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe. También nos ha permitido retirar 6.254 unidades de dinamita, principalmente de origen artesanal. En el caso más reciente, los agentes les seguían la pista tras un hecho ocurrido en el Cantón Naranjal y ahora buscan a más involucrados. El Servicio Nacional de Aduana anunció el inicio de procesos administrativos que podrían derivar en la desvinculación del funcionario, ahora detenido. Y esta tarde 2 mujeres fueron asesinadas a tiros en un restaurante en Manta, Manabí. Las víctimas no registran antecedentes penales mientras la policía empezó a buscar a los criminales que utilizaron fusiles para el ataque. Diego Cuenca con el terrible hecho. Los cuerpos de las víctimas estaban en un restaurante que se ubica en Manta, en la provincia de Manabí. Según información preliminar de la policía, las 2 mujeres fueron acribilladas con fusiles mientras comían. La fiscal dio detalles. Una de las ciudadanas que hizo incluso se lanzó hacia el precipicio pensando tal vez ponerse a buen recaudo, sin embargo es bastante, 7 metros de altura desde el lugar donde ella se lanza. Al sitio acudió criminalística para levantar los cadáveres. Las víctimas tenían 42 y 33 años. Ninguna registra antecedentes penales. Los agentes que empezaron la investigación sospechan que el doble asesinato está vinculado con el crimen organizado. Así en Manabí, en lo que va del año, ya superan las 11 mujeres acribilladas. Un nuevo caso de sicariato se registró esta mañana en Ibarra, provincia de Imbabura. Según testigos del hecho, 4 sujetos fuertemente armados dispararon en varias ocasiones contra un ciudadano. En el operativo de captura de los antisociales, un policía resultó herido. Cristian Tinajero con detalles. Un hombre de 47 años fue asesinado al estilo sicariato la mañana de este martes en la ciudadela Fecomi, sur de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura. La víctima fue identificada como Darwin Meneses León. No tenemos los motivos claramente identificados. ¿El ciudadano fallecido tiene antecedentes penales? Hasta el momento no se ha podido verificar eso en situaciones en las cuales dentro de la base policial no hay. Agentes de criminalística encontraron al menos 4 indicios balísticos de distintos calibres alrededor del cuerpo. Se realizó un levantamiento de cadáver de una persona que efectivamente se localizó sin vida. Algunos testigos de esta nueva muerte violenta registrada en la ciudad de Ibarra aseguran que vieron a 4 sujetos con armas de grueso calibre descender de una camioneta y atacar a la víctima, conocida en la localidad con el alias de Macanaki. El operativo para capturar a los implicados inició casi de inmediato. Los uniformados le siguieron la pista hasta la parroquia San Antonio de Ibarra, donde capturaron a uno de los sospechosos.
Tiene que saber la ciudadanía que hubo un enfrentamiento entre policías y los antisociales. En el sector de San Antonio, donde fue el desenlace, importante acotar que existe un policía que fue impactado por una bala de estas personas, pero su chaleco lo protegió. Hasta el cierre de este reporte, la policía aún buscaba a los otros 3 implicados que habrían participado en este delito. Un hombre fue asesinado en Esmeraldas este martes. Los moradores de este sector, llamado Santa Marta, aseguran que ya muchos vecinos se han mudado debido a la violencia que se vive allí, casi a diario. Frickson Antonio Sierra, de 33 años, fue asesinado al estilo sicariato aproximadamente a las 7 de la mañana de este martes, en Santa Marta, centro de Esmeraldas. Sierra recibió los disparos en el área torácica y, según la policía, uno de los responsables portaba un uniforme de trabajo. El señor venía caminando, hay unas 2 personas que venían en moto. Tenemos la información, tenía un traje similar a los que utilizan los trabajadores de Petro Comercial. Horas más tarde, el mismo uniformado informó el allanamiento de varias viviendas en flagrancia, en donde se tuvo resultados positivos. 2 detenidos, 4 armas, una motocicleta y varias cámaras de videovigilancia que ellos manejaban para verificar el momento que ingresaba la Policía Nacional u otros elementos de seguridad, para ellos estar alerta y poderse dar a la fuga. Sin embargo, la madre de uno de los aprehendidos, que se encontraba en el sitio, aseguró que su hijo fue detenido injustamente y que también presenta una discapacidad. Ellos lo detienen porque todos otros corrieron y ellos no sé dónde habían aguardado su arma. En la caja de donde estaba mi hijo no encontraron nada. Sí, mi hijo tiene discapacidad intelectual porque él tuvo un accidente cuando él estaba pequeño, que hasta la pierna le quedó media torcidita, media cantidad. Los moradores de la zona aseguran que ya no se puede vivir en paz, por lo que muchos vecinos se han mudado. Aquí no vive nadie, ya de aquí se fueron. Solamente aquí para allá atrás. De ahí todos los del barrio se han ido, han salido. Los índices de violencia continúan preocupando a los esmeraldeños, ya que pese al decreto de estado de excepción, los crímenes no cesan. Y hace pocos minutos se confirmó que un estudiante fue asesinado en las afueras de un colegio ubicado en el centro de Esmeraldas también. Según testigos, en 2 motocicletas llegaron 4 hombres que dispararon contra el joven. Este hecho también dejó heridas a 2 estudiantes, confirmó la policía. Sicariato, señores, sicariato en el Eloy Alfaro, sicariato en el colegio Eloy Alfaro. Autoridades de la Cancillería de Ecuador actualizan la situación de los recientes casos de migrantes que fallecieron en accidentes de tránsito en su ruta irregular hacia Estados Unidos. En días pasados, 2 integrantes de una misma familia murieron en una carretera mexicana. Nos informa Bessie Granja. Continúan las investigaciones para identificar a las víctimas de un accidente de tránsito ocurrido en el estado de Coahuila, en México. Medios de ese país difundieron que 5 miembros de una familia originaria de Ecuador fallecieron en una carretera. Sin embargo, la embajadora Soledad Córdoba, subsecretaria de la Comunidad Ecuatoriana Migrante, aclara esta información. Mire, se ha identificado ya a una señora ecuatoriana, es la certeza de que ha fallecido. Sin embargo, todavía está en proceso de identificación de otra persona. Hay una señora que decían aparentemente es cubana, pero están verificando la identidad y puede ser ecuatoriana. Debemos esperar hasta que las autoridades mexicanas nos confirmen. Asimismo, la funcionaria detalla que se agilita el proceso de repatriación de los cuerpos de Juan Carlos Quito y su hija Ruth, quienes también fallecieron en una carretera en México, mientras viajaban a territorio estadounidense de forma irregular. El migrante se trasladó con su esposa y otros 2 hijos. Tanto la madre como el hijo ya fueron dados de alta del hospital. El consulado enseguida se pone en contacto con ellos y con las autoridades y también se pone en contacto con el hospital para ver cómo avanza, cómo evoluciona la salud de la niña, que está mejorando. Sin embargo, claro, mientras permanezca en el hospital, usted sabe que debemos ser cautelosos. Es una menor la que está involucrada. Según cifras oficiales, en lo que va de 2022, 1.962 ecuatorianos han sido deportados desde la frontera entre México y Estados Unidos. Este lunes, Lorena Mena, investigadora de temas migratorios, reveló que en algunos casos los compatriotas presentan solicitudes de refugio para evitar ser deportados a territorio nacional. Tenemos estas otras situaciones de personas que también están
optando por solicitar refugio en México. Entonces, estamos viendo que los flujos migratorios desde Ecuador pues están tomando distintas estrategias, ¿no? Es un poco preocupante. Sobre estos datos, las autoridades de la Cancillería aseguran que no poseen ningún registro.